Hoy precisamente vamos a hablar del miedo, porque creo que es una emoción, un sentimiento, un estado mental muy común hoy en día en las personas, que precisamente se frenan, que precisamente no toman la decisión de convertirse en su mejor versión en todos los sentidos por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a cualquier cosa, miedo a la crítica, miedo a la pobreza, miedo a la pérdida del amor de alguien. Existen seis miedos, pero no vamos a comentar eso en el vídeo de hoy. Hoy te voy a decir precisamente de dónde nace ese miedo. Es decir, por qué una persona tiene miedo a la hora de actuar o por qué una persona entra en un estado físico, sobre todo, de miedo, de inseguridad, a la hora de acercarse precisamente a esas acciones que le llevan a un punto donde quieren. Por si no me conoces, soy Cristian Domínguez, tengo 20 años. Hace 7 meses, o sea, tan solo 7 meses, estaba en mi peor versión. Estaba tocando fondo, estaba cayendo en depresión porque dependía de fiesta, dependía de alcohol, dependía de unas influencias y de un entorno, y todo eso me hizo tocar fondo. Entonces yo cuando estaba tocando fondo estaba en un punto en donde tenía dos opciones: o coger precisamente todo eso para seguir evadiendo con más fiesta y con más alcohol, o coger todo eso para convertirme en mi mejor versión. 7 meses después, ese día tomé la decisión de convertirme en mi mejor versión. No tanteé, no lo imaginé, también, pero no tuve la motivación. No, tomé la decisión de convertirme en mi mejor versión y a partir de ese punto me puse a ello. 7 meses después, tan solo 7 meses después, me he convertido en mi mejor versión en todas las áreas: física, mental, espiritual, económica. Y si he tenido algo en cuenta, es cada vez que ha pasado más el tiempo y yo he podido comprender todo más, he eliminado el miedo por completo. Por completo de mi vida actual y de mis pensamientos, pero recuerda que el miedo, una cosa que tienes que tener siempre en cuenta, es que el miedo nunca va a desaparecer. El miedo solo se puede debilitar, se puede derrocar, pero siempre está presente. Van a haber momentos en donde los pensamientos de miedo te vuelvan. Tú quieras eliminar el miedo, pero te siga viniendo. Sigan habiendo imágenes, pensamientos, acciones que te precisamente te invoquen a miedo, a miedo, a miedo, a miedo, a que tú actúes con miedo. Porque tienes que tener en cuenta que eso no se puede eliminar, que eso simplemente se puede derrocar. Pues te voy a explicar en el vídeo de hoy cómo derrocar ese miedo. Cómo hacer para que precisamente tú empieces a actuar desde la buena intención, desde la fe, desde la motivación y desde la exactitud de que todo va a ocurrir como tú deseas, para precisamente eliminar ese miedo. Y es que tengo por aquí unos apuntes que suelo estar siempre estudiando. Lo comento todos los días por mi Instagram, todos los aprendizajes y consejos que voy teniendo. Me tienes que seguir por ahí, @Cristian Domínguez ES. Y precisamente hoy voy a tocar un punto que es muy, muy importante y muy, muy bueno. Y a mí me explotó la cabeza en su día entenderlo y saber precisamente por qué se produce ese miedo. Porque tiene muchísimo más pasos por encima hasta llegar a ese miedo. Entonces, lo primero que tienes que entender es que recuerda, siempre lo estoy comentando, el poder de la mente subconsciente es lo que te va a hacer actuar hacia un resultado que quieres. Para tú estimular la mente subconsciente, que imagínate la cara, la divides en dos: por la parte superior está la mente consciente y la parte inferior está la mente subconsciente. Después está el cuerpo y el resultado. Recuerda que el cuerpo solo va a actuar en base a la mente. Muchas personas tratan de cambiar un resultado con el cuerpo físico, en el plano físico de los resultados, cuando eso no se puede hacer. Es cambiar un efecto por otro efecto. Para tú cambiar un efecto necesitas una causa. Y una causa se encuentra en el plano intelectual de los pensamientos y de las ideas. Y el plano espiritual. Ahí es donde se cambian las cosas, pero no quiero tampoco entrar en eso hoy. Lo que te quiero comentar es que tú, imagínate, tu cabeza se divide y tienes la parte precisamente consciente y la parte subconsciente. La parte consciente, para estimular la parte consciente, lo único con lo que se puede hacer son con los cinco sentidos: con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que hueles, con lo que tocas y con lo que saboreas. Es la única manera de influir en la mente consciente, con esos cinco sentidos. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas precisamente a estimular esos cinco sentidos, con el paso del tiempo vas metiendo un patrón de pensamientos, un paradigma en la mente subconsciente, que es cuando empiezas a actuar en base al resultado que quieres. Pero no, el resultado que quieres no está asociado a lo que tú piensas, que también está asociado al paradigma que tienes instalado en la mente precisamente por todo lo que has metido con los cinco sentidos. Si, imagínate que tú metes con los cinco sentidos, estás todo el día viendo que el mundo es escaso, que hay pobreza, que hay tasa de desempleo. Pues tú, por mucho que quieras cambiar eso, por mucho que lo pienses, lo pienses, lo pienses, lo pienses, tu patrón de pensamientos está instalado de que hay escasez y hay falta de dinero. ¿Por qué? Porque con los cinco sentidos estás todo el día consumiendo eso. Y la única manera, recuerda, de influir sobre el subconsciente, que es el que va a empezar a actuar con el cuerpo hacia el resultado, es precisamente con los cinco sentidos. Entonces tienes que cambiar la información que consumes. ¿Por qué? Porque a partir del momento en el que tú cambias la información que consumes, tu patrón de pensamiento empieza a ser distinto y empiezas a actuar en base a eso. Por eso tu paradigma cambia. Pero tienes que entender que hay pensamientos conscientes positivos y pensamientos conscientes negativos. Y ahí es donde empieza a haber un proceso en donde se acaba en miedo o se acaba en fe. Es la contradicción. Fe
y miedo. O actúas desde la fe o actúas desde el miedo. O piensas desde la fe o piensas desde el miedo. O hablas desde la fe o hablas desde el miedo. No hay otra. Son esas dos, pero esas dos tienen precisamente unos pasos previos para que tú detectes si puedes o estás actuando en base a la fe o hacia el miedo. ¿Qué pasos son estos anteriormente? Vamos primero con la cadena, porque es una cadena de 3 pasos, precisamente del miedo. El miedo viene provocado, la parte superior, precisamente de la preocupación. O sea, la preocupación es lo que acaba precisamente transformándose en miedo. Pero es que ese miedo, como te comento, de la preocupación, había un paso antes de la preocupación, que es la ignorancia. Es decir, fíjate estas 3 cadenas. Quiero que te quedes con esto porque este concepto negativo, y ahora te voy a explicar cómo es el positivo, lo puedes contrarrestar y es como empiezas a jugar realmente y a cambiar el paradigma y el nivel de creencia. Cuando tú tienes en cuenta que el miedo realmente se provoca por la parte superior, que es duda y preocupación, y eso se ha provocado por, precisamente, ignorancia. Es decir, cuando tú eres ignorante, te entran dudas, te entra preocupación, porque eres ignorante, no tienes conocimiento de precisamente eso que quieres comprender. Como no tienes comprensión, como no tienes conocimiento, eres ignorante. La ignorancia hace que tú precisamente tengas preocupación y duda de no saber qué hacer, de no saber cómo actuar, de no saber qué pensar. Y esa duda es la que te provoca el miedo. Y ese miedo, ¿cómo se traduce en la vida real? En parálisis por análisis. Ese parálisis por análisis tan común que tanta gente tiene, ¿dónde se provoca? Que nunca te lo han dicho. Del miedo. Es el reflejo del miedo, la parálisis por análisis. Pero es que eso, el miedo no se cambia como tal. El miedo se cambia, primero que nada, cambiando las dudas y la preocupación. Es decir, sabiendo que viene de una duda o de una preocupación. Y sabiendo a su vez que esa duda y preocupación viene directamente de la ignorancia, de no tener conocimientos acerca de ello. Ese es el patrón precisamente, esa es la cadena que se traduce en miedo, parálisis por análisis. Preocupación, duda y antes de eso se produjo por ignorancia. Pero por el contrario, ¿cómo haces precisamente para tú instalar un patrón de pensamiento que actúe constantemente en positivo? Tratando de entender que esto es así, o sea, esto es universal. Yo no me estoy inventando nada, esto es universal, es información universal. La ignorancia se contrarresta precisamente con el conocimiento. ¿Qué quiere decir el conocimiento? Conocer aquello que sabes que te lleva a un resultado que quieres. Es decir, masterizar conceptos. Masterizar conceptos quiere decir entender y conocer esas cosas que sabes que realmente te suman. Porque cuando tú conoces esa información que sumas y empiezas con los 5 sentidos a interiorizarla, pasa a ser una verdad. Pero ¿cómo se transforma o cómo se traduce esa verdad? A comprensión, que es la segunda cadena que viene después del conocimiento. ¿Te acuerdas que por el lado negativo estaba la ignorancia y esa ignorancia desencadenaba en duda y en preocupación? Pues ahora el conocimiento desencadena precisamente en comprensión. Es decir, frente a la ignorancia está el conocimiento, frente a la duda y la preocupación está la comprensión. Y recuerda que esto acababa en miedo. Pues ¿qué acaba la comprensión? En fe. Y cuando tú tienes fe, el cuerpo actúa con acciones en base al resultado que quiere. Sin embargo, antes, cuando estaba estimulado el miedo y cuando estaba precisamente interiorizado el miedo, ¿qué hacía? Parálisis por análisis. Por eso el cuerpo no actuaba hacia el resultado que quería. O sea, esto es brutal. Esto es la base de absolutamente todo. Si entiendes esto, no necesitas entender nada más. Porque, ¿cómo contrarrestas el miedo? Sabiendo que el miedo viene de la preocupación. ¿Cómo contrarrestas la preocupación y la duda? Sabiendo que eso se ha provocado por ignorancia. ¿Cómo contrarrestas la ignorancia? Sabiendo que te tienes que pasar al plano positivo, en donde contrarrestar ignorancia significa tener conocimiento. ¿Cómo tienes esos conocimientos? Masterizando esa información que sabes que es buena y que sabes que tiene valor. Pero es que eso, cuando lo tengas, te va a dar comprensión. Porque no solo lo estás conociendo, lo estás comprendiendo como una verdad. Pero esa comprensión realmente no es que sea una verdad. Es que eso te va a llevar a que tú de forma indirecta tengas fe porque estás comprendiendo y estás aceptando verdades según el conocimiento, que sabes que a su vez es lo contrario de ignorancia. Por lo tanto, se produce en fe. Y cuando la fe la instalas en tu mente, precisamente con la repetición continuada de una información de la mente consciente, empieza a instalarse en la subconsciente como acciones con el cuerpo hacia el resultado que quieres. O sea, sé que es difícil, sé que es mucha información, sé que es muy densa. Necesito que te vuelvas a escuchar esto paso a paso
sabiendo y desencadenando todos aquellos estados mentales que te acabo de comentar. Para volver a aterrizarlo y para que lo entiendas cada vez mejor, recuerda que hay mente consciente, mente subconsciente, cuerpo y resultado. El cuerpo siempre se va a mover en base a lo que la mente subconsciente le dice. Y la mente subconsciente se estimula con la mente consciente, que es la que percibimos con los 5 sentidos. Eso para empezar. Luego, ¿cómo tienes tú en cuenta para estimular mente consciente, subconsciente, cuerpo y resultado en base a los estados mentales? Sabiendo que hay una cadena negativa y hay una cadena positiva. Hay una cadena negativa que empieza en ignorancia. Esa ignorancia provoca que tú tengas preocupación y duda. Esa preocupación y duda provoca que tú tengas precisamente... Me acabo de olvidar. Claro, que tú tengas miedo y temor. Ese miedo y temor vino de la preocupación y de la duda. Y después de ese miedo, ¿qué hace? Parálisis por análisis, y por eso el cuerpo no empieza a actuar hacia un resultado. Pero sin embargo, ¿qué pasa en la parte positiva? Que tienes conocimiento porque masterizas la información que sabes que te lleva a donde quieres. Ese conocimiento te da comprensión porque no solo conoces lo que estás consumiendo, sino que además lo comprendes con la repetición continuada de una información. Y esa comprensión hace que tú tengas fe y que lo que actúes con el cuerpo físico vaya al resultado que quieres. Ahí tienes la respuesta de cómo contrarrestar el miedo. Ahora, para terminar, tienes que entender que, recuerda, lo negativo que estaba asociado a la ignorancia se contrarresta con conocimiento. Estos dos conceptos están en la mente consciente, ¿vale? Recuerda que después de la mente consciente influías con los 5 sentidos a la mente subconsciente. En la mente subconsciente ya está instalado o precisamente la duda y preocupación o la comprensión. Es decir, hasta que tú no conozcas, no vas a comprender con la mente subconsciente, y hasta que tú no seas ignorante, no vas a entrar en esa sensación de preocupación o duda. Y a partir de ahí es cuando se genera precisamente el miedo o la fe que te comenté al principio, que eran los contradictorios, que tú piensas con amor con miedo o con fe, tú actúas con miedo o con fe y tú dices con miedo y con fe. Pero como sabes y como te acabo de comentar, ese miedo y fe no son solitarias. Es decir, no vienen de la nada, vienen de todo el paso a paso que te acabo de comentar. O sea, esto es una absoluta locura, esto te lo tienes que volver a escuchar y lo tienes que volver a entender. Porque una vez entiendas esto, ya sabes en todo momento cómo eliminar la parálisis por análisis. Ya sabes en todo momento cómo eliminar el miedo. Ya sabes en todo momento cómo eliminar la preocupación y la duda. Ya sabes en todo momento cómo eliminar la ignorancia. Y precisamente sabes cómo contrarrestar eso porque sabes que si tienes conocimiento, te va a llevar a tener comprensión te va a llevar a tener fe te va a llevar precisamente a actuar con el cuerpo físico en base al resultado que quieres. Esto ha sido todo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y sobre todo, si esta información quieres que la aplique contigo en particular, vete a mi Instagram, @cristiandomínguezes, y mándame un DM por ahí y veo si te puedo ayudar. Dale like, suscríbete si te ha gustado, ponme por comentarios próximos vídeos que quieres ver y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!